Lo primero que nos gustaría saber es quién es Antonio Carri, de dónde viene, qué lo inspiró a involucrarse en la política, cuáles son esos referentes históricos que tiene tanto en la política como en la historia venezolana y qué lo motivó a ser candidato presidencial. Bien, a mí me encanta primero esta entrevista con gente del MAS, porque yo no sé por qué, pero tengo una especial relación con el MAS desde hace muchos años y desde que era niño. Eh, bueno, yo no recuerdo el momento en que me hice político, porque es que nací como un niño nerd, que me encantaba la historia. Imagínate que aprendí a leer aprendiéndome los nombres de los presidentes de Venezuela. Me apasiona el país, me apasiona la historia republicana, me apasiona todos los procesos que ha vivido Venezuela, pero me apasiona mucho también el futuro. Es decir, la historia tiene que servir para tú reflexionar, conocer de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Y nosotros hoy tenemos que definitivamente dar pasos y encarar una situación que cada vez se está haciendo mucho más grave y mucho más seria. El mundo está cambiando. Ya lo está diciendo un pensador extraordinario como Chulhan, que se los recomiendo muchísimo leerlo. El tema de la llegada de la sociedad del rendimiento ya no es la explotación del hombre por el hombre, sino la explotación del hombre a sí mismo. Entonces encontramos a un emprendedor, pero que no tiene ningún tipo de seguridades, no hay seguridad social para él. Ya eso es un tema no solamente de Venezuela, sino es un tema regional y un tema global, un tema mundial. Por eso es que hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por trabajar. ¿Cuáles son bueno, evidentemente Arturo Uslar Pietri es mi personaje favorito en la historia, pero dentro del MAS recuerdo con mucho afecto, primero con mucho respeto y admiración a Teodoro Pekov. Creo que fue además ministro de Cordiplan en un momento donde el petróleo, el barril de petróleo valía $8 y no estábamos en la situación que estamos hoy. Es decir, las reformas económicas de Teodoro buscando el estado de bienestar, yo creo que reivindica muchísimo al MAS en la historia porque no solamente se trata la política de hacer un meeting, sino de llevarlas a cabo, de ponerlas sobre lápiz y cuaderno, sobre llevarlas a un presupuesto y llevarlas a políticas públicas de una nación en quiebra, como estaba agotado el modelo político a finales del siglo XX. Además, para mí, siento además que la política disruptiva en que nace el MAS en el año 73, para mí es de inspiración hoy. Así como el MAS intentó romper el bipartidismo y abrir paso a una izquierda democrática en medio de los años 70, cuando estaba el pleno furor del bipartidismo, pues bueno, yo creo que eso nos inspira mucho en el lápiz y a tener una candidatura que rompa con una polarización que hoy es mucho más fácil que la que fue en esos años. ¿Por qué? Bueno, porque el país se despolarizó y la clase política no se ha dado cuenta que el país se despolarizó. ¿Cuál cree usted que es el sistema de gobierno que se debería de implementar en Venezuela? El del sentido común. Yo creo que hay un sentido común que hay que imperar hoy por hoy. Yo creo que en la tesis de los gobiernos responsables. Es decir, a mí no me va a importar echar manos de una tesis de izquierda o de una tesis de derecha con tal de dar de inmediato soluciones efectivas a nuestra gente. Por ejemplo, hay temas, yo he sido de pensamiento liberal en lo económico, soy partidario de la economía social de mercado, para mí yo soy fanático del modelo alemán, pero quiero decirte, necesitamos ahorita en un país en emergencia, necesitamos políticas asistencialistas ya urgentes. ¿Por qué? Porque yo necesito darle comida a los niños venezolanos. Ahora, ¿cómo se las doy? O sea, necesito políticas de Estado. Es decir, el Estado ha quedado tan desmantelado en Venezuela que un liberal como yo me va a tocar reconstruir el Estado. Entonces, por eso es que te digo que tengo que ir hacia el sentido común, porque yo no puedo desbaratar lo que ya está desbaratado. Es decir, el Estado venezolano se desmanteló, se desbarató. Entonces, cuando tú ves que no existe Estado, porque no existe Estado para dar salud, no existe Estado para dar educación, todo eso está privatizado en Venezuela en este momento, no tenemos seguridad social tampoco, entonces es el momento de recurrir más bien a aquellos años 40, obviamente viéndose al siglo XXI,
pero aquellos años 40 donde se construía o reconstruía algunas instancias del Estado, pero para crear, ojo, para crear bienestar. Es decir, yo necesito darle comida a los niños venezolanos, yo necesito que los abuelos, que son los más vulnerables, también tengan un programa de asistencia y de apoyo en materia de salud. Mientras hago reformas en el Estado y reformas sobre todo en nuestra política de ingresos para tener un Estado mucho más eficiente. ¿Te sentarías a dialogar con el gobierno para un proceso de transición pacífico y democrático? Obligatorio. Es obligatorio. Mira, hay alguien, me preguntaban ayer sobre, y asombrados, ¿no? Y decían, necesita el visto bueno del gobierno para poder hacer un cambio de gobierno en Venezuela. Pues claro, nadie va a salir del poder en sana paz si no tiene unos acuerdos y unas garantías de convivencia. Es decir, que tú tienes que conversar y tú tienes que hablar en todo sentido. En eso el MAS ha sido muy coherente a lo largo de su historia. Y yo creo mucho en eso. O sea, yo creo que llegó el momento de entablar un diálogo auténtico sobre los grandes problemas nacionales, pero no es para vernos las caras ni sacarnos un selfie. Exacto. Es para concretar, uno, el programa vuelvo otra vez con la alimentación de los niños venezolanos, porque me preocupa que estamos condenando a toda una generación que está perdiendo talla, peso y sobre todo el desarrollo mental y la capacidad de aprendizaje. Es un problema de Estado que tenemos hoy, un problema de nación, un problema que nos tiene que preocupar a todos, a ti, a mí, a Mayarlin, a todos los que estamos aquí y a todo el país. Entonces, sí hacen falta algunos consensos necesarios para que Venezuela salga del hueco en que está. ¿Qué líderes juveniles o referentes de la juventud venezolana actual incluirías en tu gobierno quedando electo presidente? Mira, yo apuesto un gobierno de los mejores y yo para el gobierno de los mejores no les pongo edad. Y así ha sido una política aquí en el Lápiz. O sea, yo no puedo ofrecer lo que no hago. Es decir, el secretario general del Lápiz es un hombre joven, la secretaria de organización del Lápiz es una mujer muy joven, el portavoz de asuntos internacionales del Lápiz tiene 26 años. O sea, es decir, tenemos aquí tomar en cuenta a los jóvenes, pues por supuesto, pero yo no los tomo en cuenta porque son jóvenes o porque son mujeres o porque soy yo hombres o porque... No, sino por su talento y por la capacidad que puedan tener de entregarse a la tarea de rehacer un país. Y yo creo que, por supuesto, los jóvenes van a tener un papel fundamental. ¿Por qué? Porque son los que tienen más tiempo, más dedicación y pueden tener vocación. A mí lo que sí me preocupa es que en la sociedad del rendimiento, donde el conocimiento se pierde en medio de la abundancia de la información, pues los jóvenes no tengan el tiempo ni el estado mental, oigo esto, para ponerles algo aquí dilemático, para adquirir los conocimientos que se adquirían antes. Fíjense, por ejemplo, el tema de los 180 caracteres, que ahora se extendió, del señor del Twitter, que ahora le cambia la X, pero el estado de ansiedad en la sociedad del rendimiento, es decir, en esa sociedad donde tú te estás explotando tú mismo, eso es un tema a discutir. A mí me angustia mucho la situación de los jóvenes venezolanos. Hay una cifra dramática. El 75% de los jóvenes venezolanos, un reciente estudio de Consultores 21, te da que el 75% de los jóvenes venezolanos no tiene acceso a tecnología. O sea, lo que estamos haciendo aquí hoy forma parte de una pequeña burbuja. O sea, tenemos una lucha de reivindicación social para que esos jóvenes puedan tener las oportunidades y las herramientas para que se formen, para que adquieran realmente los conocimientos y para que se formen en política, que es importante. Porque para manejar un país no hace falta repetir eslogan. Para manejar un país tú tienes que conocer su historia, conocer además al venezolano que tienes enfrente y comenzar a ejecutar cosas. Pero para eso que necesitas formación y nuevamente con mi cantaleta de la educación. Por eso es que la educación para mí forma parte del eje transversal para poder tener una nueva generación de venezolanos que asuma la tarea de reconstruir el país. Hablando de los jóvenes, ¿cuáles serían las políticas públicas a implementar en tu gobierno que garanticen el bienestar de la juventud? Lo primero que tengo que hacer es quitarles la burocracia de encima, quitarles la bota de encima. Yo los veo, es la sociedad del emprendimiento, no es la misma sociedad de los años 50, 60, 70, donde la gente estudiaba una cosa y pasaba toda su vida dedicado a eso. Los tiempos cambiaron.
En Venezuela además no es que estamos sometidos a los cambios de la humanidad, sino que además se nos apagó la industria petrolera, que era lo único que nos daba de comer. Entonces a nosotros nos cayeron todas las plagas al mismo tiempo. Entonces todas esas plagas ahora tenemos que sacudirnos las plagas y se echa para adelante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Uno, tengo que quitarle los obstáculos. Lo primero es no solamente ayudar, es que tengo primero que quitarle los obstáculos. Y es el obstáculo del burocratismo. Hay que modernizar la administración pública. Un joven venezolano que quiera iniciar un emprendimiento que para mí debería ser un emprendimiento tecnológico. Yo sueño, por ejemplo, en convertir a Mérida en el Bangalore de América. Es decir, Bangalore es esa ciudad de la India que en medio de la pobreza la transformaron en un boom de tecnología, pero de tecnología educativa. Entonces se están produciendo patentes y se están produciendo cosas espectaculares en la India. Y se lo dije a alguien del gobierno en estos días, oye, ¿por qué no comenzamos a pensar entre todos cómo podemos modernizar zonas de Venezuela? Oye, ¿por qué no logramos que Mérida se transforme en una ciudad deprimida, que era 100% universitaria y que está viviendo la crisis de las universidades venezolanas? Oye, ¿por qué no la transformamos en un gran centro de tecnología y de exportación de tecnología si tenemos el talento para eso? Tenemos unos matemáticos extraordinarios, tenemos estadísticos extraordinarios, tenemos un capital humano que incluso puede trabajar remotamente. Es decir, es utilizar la tecnología. Entonces, primer paso, quitarle la burocracia. El que quiera montar un negocio tiene que tener el apoyo del Estado, no el obstáculo del Estado. Y eso fue una de las cosas que conversé con Nicolás Maduro en Miraflores. Y le dije, aquí hay que quitarle la bota de encima a los emprendedores venezolanos. ¿Y eso qué significa? Bueno, hay que quitarle los impuestos, hay que darle exoneración, hay exenciones tributarias, hay que darle impulso, aquí hay que reformar las leyes de banco, aquí tenemos que terminar de dolarizar la economía y liberar para que tú puedas trabajar desde tu casa y exportar ese trabajo. Pero para eso también necesitamos infraestructura de internet y de comunicaciones. Entonces hay muchas cosas por hacer. Oye, para mí hablar del proyecto de los jóvenes, me pego aquí 2 horas en un halo presidente, pero déjame decirte que me entusiasma mucho la idea. Sí. Pero el primer límite es eso, Ronald. Sacarles la bota de encima del burocratismo, dejarlos hacer, dejarlos ser, y en segundo lugar, darle condiciones mínimas como los tienen otros países del mundo, que son los créditos preferenciales desde la banca privada. Pero para eso tengo necesitar la banca privada, y de la banca privada necesito tener una moneda estable, y para que haya una moneda estable tenemos que solventar la crisis política venezolana, y para que solventar la crisis política venezolana hay que dialogar. Entonces tenemos una cadena en serie para poder lograr que los jóvenes puedan hacer ese trabajo. ¿Cuáles serían los recursos destinados para mejorar las instituciones educativas del país? Sabemos que tenemos una crisis dentro de los planteles educativos, los cuales pues no cuentan con las condiciones adecuadas. Dentro de tu gobierno, ¿cuáles serían estos recursos? Fíjate que eso es muy importante. Lo primero es que tenemos que tener un concepto de escuela que no lo tenemos hoy. Lo que tenemos son las viejas escuelas arruinadas de Venezuela. Pero esa es la escuela del siglo XX. Nosotros necesitamos tener una escuela del siglo XXI, una escuela de integración, una escuela... yo tengo un sueño, y se los voy a confesar aquí. Yo quiero construir un sólido sistema educativo a nivel de toda Latinoamérica. Y ojalá que instituciones como la YUSI, que ustedes representan, también nos puedan ayudar en eso. Es decir, que desde la Patagonia hasta el Río Grande nosotros podemos tener un solo sistema educativo independizado de las burocracias terribles de los ministerios, y que puedan estar profesionalizados al máximo. Que el maestro sea el profesional mejor pagado de toda América Latina, y eso hay que hacerlo no solamente en Venezuela, tenemos que hacerlo en toda América Latina. Y que ese nuevo concepto de la escuela tiene que ser un sitio de sueños, es decir, que el niño cuando entre rompa el esquema de la pobreza, y no es porque yo le pinté la escuelita con el techo de zinc en Tinaquillo. No, es porque tiene un cubo de vidrio espectacular con un premio de arquitectura que rompa el esquema de la pobreza, que cuando entre tenga salones de tecnología, que yo sueño además con un modelo que, por ejemplo, las obras de arte arquitectónicas que tenemos en Caracas con las escuelas, por ejemplo, la Escuela Gran Colombia o la República del Ecuador en San Martín, o los grupos, todos estos grupos escolares que encuentro en todos lados, en San Juan de los Morros, en Valencia, en la República del Perú, todas estas cosas, es ponerles una caja de vidrio encima. Es decir, preservando la arquitectura para guardar los valores, y lo que le vamos a poner encima a esa escuela es una cosa bellísima. Es decir, que tú entras por la historia y terminas en el futuro. Entonces, tener primero es un concepto de la escuela. Y a eso, por supuesto, le puedes poner todos los recursos que quieras.
pero es que tú no le puedes inyectar recursos simplemente. Aquí hay un concepto muy errático de la educación. La educación no es un departamento, la educación no es un ministerio, la educación es la vida de un país, porque si no hay educación no hay vida, hay pérdida de recursos humanos, los muchachos no tienen cómo echar para adelante, y ese es su mejor instrumento. Primero ese concepto de escuela, desde el punto de vista arquitectónico. Pero el concepto del maestro. ¿Cuál es el rol del maestro en el siglo XXI? ¿Cuál es el rol de la tecnología ahí? ¿Cómo va a ser el rol de la inteligencia artificial ahí? Es que a nosotros nos toca hacer cosas muy rápido y cumplir unos desafíos muy rápidos, porque es que lo que tenemos es que hay un plan de reparación de escuelas. Eso lo hubiese podido hacer el presidente Herrera Camping, pero yo no puedo. Yo tengo que inventarme una escuela ya, para que los venezolanos puedan estar a nivel de lo que está pasando en el mundo y puedan competir con el resto del mundo. En este nuevo concepto de escuelas, el cual nos planteas, ¿pudieras incluir o implementar el sistema de educación sexual integral? Pudiera hacerlo, pero tengo que resolver una cosa primero, ese concepto de escuela. Es decir, yo creo que nadie puede ser discriminado. Y, por supuesto, el tema de la educación sexual tiene que estar presente en las escuelas. Por una razón. Primero, porque tenemos la tasa de embarazo precoz más alta de América Latina. Entonces, evidentemente, yo tengo que tener un esquema de educación sexual en la escuela. Y, por supuesto, ojo, yo te puedo decir, hay cosas y temas donde yo soy conservador. Y eso, decir la verdad nunca está de más. Pero hay otras, porque además yo vengo formado por la democracia cristiana. Pero soy un hombre de sentido común y entiende la evolución de la sociedad. Entonces yo no me puedo atar a cosas que ya están superadas. Hay familias hoy monoparentales que conozco y están desarrollando, una crianza a su hijo de manera espectacular. Me tienen sorprendido. Ese ejemplo, pues no lo voy a mencionar con nombre y apellido, pero me tiene encantado, pues son una pareja venezolana. Pero, y son muy amigos míos y les tengo mucho cariño y su bebé es una cosa espectacular. ¿Tú sabes la cantidad de niños que hay en Venezuela abandonados y que requieren el apoyo? Sí, pero también necesitamos de un departamento sólido de psicología que nos vaya acompañando a todos, porque sea una pareja del mismo sexo o sea una pareja de diferente sexo, pues el tema psicológico tiene que estar presente porque no todo el mundo está preparado para ser padre. Entonces, eso es un tema que tenemos que verlo con mucha responsabilidad y mucha seriedad, porque el presidente es como el padre del país, es como el maestro del país. De ello tengo que poner orden. Cero discriminar, pero vamos a ponerle, porque tampoco es una política de puertas abiertas, porque hay que preservar la dignidad del ser humano y la formación del niño. Creo que es un tema muy delicado. ¿Cómo mejorarías las relaciones diplomáticas entre los países hermanos y del mundo para garantizar que se respeten los derechos humanos de nuestros migrantes? Oye, eso es una política urgente. Eso lo ha hablado mucho el Lápiz, en voz de Jorge Barragán. El tema del trabajo que hay que hacer con las cancillerías en todas partes. Primero tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado venezolano de que existe una migración. Esa migración también son venezolanos y hay que protegerlos y hay que facilitarles mucho trabajo. Lo primero es la apertura de consulados. ¿Para qué? Para que puedan legalizar con la cantidad de papeles que existen y las cantidades, y hay que multiplicar los números de consulados. En Colombia no es que pueden haber 2 o 3 consulados, es que para la población venezolana que hay allá, que además vienen de ser hijos de colombianos, bueno, yo creo que esto tiene que migrar a otro sistema de documentación. Yo soy muy integracionista, yo soy muy de la integración, muy. En eso soy bolivariano, pero hasta aquí, porque siento que la mejor manera de desarrollarnos es en bloque. La mejor manera de cuidar la democracia es en bloque, porque unos nos cuidamos a otros. Un país más integrado es un país que cuida más sus instituciones y al que un totalitario le puede costar más. Yo creo que el trabajo del totalitarismo se hace más fácil con el aislamiento. Siguiendo el tema de los migrantes, ¿cuáles serían las políticas destinadas a la juventud venezolana para frenar la inmigración que hacen los jóvenes a otros países buscando un mejor bienestar? Bueno, uno es la esperanza, fíjate. Yo hablaba en estos días en San Carlos de Cojedes
se me acerca una joven médico comunitaria graduado de la Universidad Hugo Chávez y me decía, yo quiero irme porque yo no puedo aguantar un salario en el Ministerio de Salud de 150 bolívares, Ecarri. No puedo, profesor Ecarri, me decía, y me lo decía ella, graduada de la Universidad Hugo Chávez. ¿A qué voy a hacer con ello? Entonces, tengo que darles expectativa y tengo que darles esperanza del que se gradúa en la UCB y al que se gradúa en la Universidad Hugo Chávez, pero tengo que dar esperanza general. Y esa esperanza viene de la mano de la confianza. Tenemos que construir confianza en el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno tiene que dar también señales para construir esa confianza. Cosas muy terrenales. Uno, ese tema del estímulo al emprendedor. Segundo, el tema de la estabilidad monetaria, que es muy importante para atraer nuevas inversiones. Necesitamos atraer nuevas inversiones. Yo necesito incrementar el nivel de la producción petrolera. Venezuela es un país petrolero y va a seguirlo siendo. Es verdad que el futuro de Venezuela no está en el petróleo, pero pasa por el petróleo. Entonces yo necesito traer, que es mi esquema original. Yo soy el defensor a ultranza de la ley del 43. Y la ley del 43 es la ley de Uslar, la ley de Medina, que nos trajo 50 años de desarrollo económico. ¿Y por qué? Porque simplemente decía, el Estado tiene la propiedad de los yacimientos, pero es un Estado socio, un Estado que promueve las inversiones. ¿Por qué tengo yo que estar produciendo refinando? No, eso vamos a dejárselo a nuestros socios. Pero yo sigo siendo el dueño. Pero esa es una cosa que tiene que ser nuestra. ¿Pero por qué? Porque es el holding gerencial. Además está en la Constitución. No tengo tiempo para estar reformando Constitución cuando tengo un país pasando hambre. Entonces, lo que hay que construir es confianza y medida. Ley del primer empleo, estimular que esas nuevas inversiones que vengan tengan prioridad sobre los jóvenes venezolanos que están preparados y sobre todo, nuevamente mi cantaleta, la educación, porque si no tengo a los jóvenes preparados para ese trabajo y yo tengo que volverme el primer promotor y buscador de empleos de los venezolanos en el mundo. Es decir, el gobierno de Venezuela va a tener un tremendo portal con aplicaciones y todo, donde la gente, donde los demás países y las embajadas de mi gobierno van a ser promotores del trabajo de los venezolanos. Es decir, desde Venezuela se hacen trabajos de lo que sea, desde Venezuela se hace trabajo de desarrollo tecnológico. Por eso es que quiero crear en los Andes un centro de desarrollo tecnológico y científico importante. ¿Cómo garantizar la libertad de los presos políticos y qué medidas tomarías o implementarías dentro de tu gobierno quedando electo presidente para erradicar la persecución política? Bueno, lo primero es que tengo que dar paz para que nadie tenga que sentirse acosado y nadie tenga que atentar contra mi gobierno. Y que el que atente contra mi gobierno, pues evidentemente tampoco lo voy a aplaudir ni le voy a regalar caramelos y serpentinas, ¿no? Pero lo que sí voy a dar es una amnistía general. Es decir, voy a promover una ley de amnistía, llegando al gobierno, de las primeras cosas que propondré a una Asamblea Nacional que todavía no va a ser mayoritaria de mi gobierno ni de la coalición nuestra. Pero sí debo decirte que lo primero que quiero es que Venezuela no tenga exilados y que Venezuela no tenga presos políticos. Esa es esa frase bella del presidente Medina que decía, díganme dónde hay un asilado, díganme dónde hay un exiliado, díganme dónde hay un preso político para salir a liberarlo ya. Entonces, esa frase a mí me encantaría ser recordado en la historia de Venezuela como ese presidente que hizo que todos los venezolanos volvieran a su casa y que no hubiese presos políticos. Pero evidentemente, el que atente contra mi gobierno, tampoco, esto no es un gobierno agafo. La democracia necesita orden y necesita autoridad. Y sé que al extremismo en Venezuela tenemos que irlo asfixiando. Al extremismo en Venezuela tenemos que irlo aislando para que la convivencia política sea la norma en Venezuela. Pero eso hay que darlo con autoridad y con orden. Bueno, eso lo tenemos los maestros muy claro. El que se me copie en un examen, lo saco del salón. Hablando un poco sobre los presos, ¿cómo reducir la sobrepoblación en las cárceles penitenciarias del país? Bueno, primero tú tienes que hacer una reforma, un diagnóstico. Primero es que no tenemos diagnóstico de muchas cosas, no tenemos diagnóstico educativo, no tenemos diagnóstico de salud, no tenemos diagnóstico ni estadística de lo que está pasando en las cárceles venezolanas. Sabemos el problema que hay de delincuencia organizada desde algunos de las cárceles venezolanas. El tema hay que hacer una reforma profunda y sobre todo, nuevamente, la educación,
La educación, eso no lo estoy inventando yo, solo de los griegos para acá. Es la mejor manera de evitar presos en las cárceles con un sistema educativo. Porque un niño que no va a la escuela es un niño que lo estamos condenando a pertenecer a una banda delictiva. Eso lo he visto yo en todos los barrios de Caracas durante los últimos 15, 16 años de mi vida. Y ese sufrir o ese chamo que no quiere pertenecer a la banda, porque no quiere pertenecer, pero no tiene otro remedio que pertenecer a la banda delictiva. Esas son las cosas que a mí me angustian profundamente. Es decir, la situación del chamo hoy en Venezuela, del joven venezolano, es que está condenado a pertenecer al sistema de reclusión. Entonces, yo tengo que evitar, primero, mi primera medida, hacer un gobierno muy fuerte que evite la cárcel. Es decir, que evite que un muchacho nos caiga en la cárcel. Segundo, el tema de la revisión a fondo del sistema carcelario venezolano, que es un sistema troglodita, viejo, añejo, arruinado y mafioso. Eso hay que intervenirlo a fondo. Y tener mucha autoridad también en el tema de la administración de las cárceles. Hubo un sistema promovido por el gobierno del presidente Caldera, el último gobierno del presidente Caldera, que resultó muy exitoso a través del ministro Enrique Meyer. Lo recuerdo perfectamente, y antes del ministro Rubén Creisen, que era la descentralización de las cárceles. El tema de la descentralización de las cárceles es un temazo. Yo recuerdo cuando, como pasante de Derecho en la Universidad de Carabobo, íbamos a Tocuyito a resolver casos puntuales, pero era porque prácticamente la penitenciaría estaba intervenida por el Departamento de Criminología de la Facultad de Derecho. Entonces estábamos todos ahí pendientes de lo que estaba allí. Y mi propio tío, Argenis Ecarri, que era el alcalde de Valencia, y no es porque sea mío, pero fue un gran alcalde, pues comenzó el tema de la intervención, porque imagínate tú, el penal de Tocuyito llegó a ser prácticamente dejado en manos de la alcaldía de Valencia en ese momento. Pero entonces es distinto cuando es una alcaldía, cuando son sus hijos, sus municipios, su gente que está ahí presa, a que sea un funcionario desde Caracas, dependiendo de lo que sea. Entonces la línea de la descentralización para mí es muy importante y la viví de manera directa cuando hacía pasantías en el penal de Tocuyito, no porque me mandaran no porque caí, sino porque estaba dentro del departamento de criminología de la universidad. ¿Cómo hacer para garantizar que tengamos un país descentralizado? Ejecutando la Constitución, chicos, poniéndola en práctica. Es que hay cosas que aquel gobierno lo ha hecho en violación a la Constitución desde tiempos de Hugo Chávez. Eso del centralismo lo que trae es ruina, lo que trae es colapso. Y la primera víctima del centralismo es la propia Caracas. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque nosotros, la primera que no es atendida es Caracas. O sea, la primera ciudad debe ser descentralizada es la propia Caracas. Es decir, ¿cuántas funciones no debería estar asumiendo un gobierno auténtico del Distrito Capital? Yo creo que el gobierno del Distrito Capital además debería ser electo por voluntad de los venezolanos, de los caraqueños, y poder hacer una reforma de la alcaldía del actual municipio Libertador en varios municipios. Pero yo no solamente creo en la descentralización, sino creo en la municipalización, y te vas a sorprender, cállate para atrás, creo en el poder popular. Yo creo en los consejos comunales. He sido un formador de consejos comunales, pero formador de consejos comunales y organizador de consejos comunales desde el año 2006. No te lo estoy diciendo ahorita, desde el año 2006. Yo comencé mi trabajo en el municipio Libertador, estaba abandonando la alcaldía en ese momento, ser parte del municipio de Chacao, para irme a Libertador, y lo hice de la mano de los consejos comunales. Y los consejos comunales tienen una gran virtud, que es que en una mesa se puede sentar los vecinos de toda una comunidad a diagnosticar sus problemas y a generar soluciones. Sí, pero no va a generar soluciones si no le das recursos. Si esos recursos tienes que venirlos a pedir a Caracas cuando estás en San Fernando de Apure. Eso no tiene sentido. Entonces, por eso regreso a la política. Si algo puede marcar mi gobierno, es el gobierno del sentido común. La descentralización es el sentido común. Quiero dar más democracia. No es porque yo sea más democrático que Hugo Chávez, o que sea más democrático que Nicolás Maduro, o que la Madre Teresa de Calcuta. No, el problema es que ejecute una política que haga que el poder popular tenga más cerca su toma de decisiones. ¿Cree Antonio Ecarri que la despenalización del aborto está ligado a los derechos humanos o es más una política de Estado?
Oye, eso sí es un tema difícil para mí. Aquí sí me vas a pisar los callos, porque imagínate tú, no tengo ni en el propio lápiz hay un debate sobre el tema, ¿no? Pero yo no, te voy a decir mi posición personal, no la del lápiz. Para mí el derecho a la vida es muy delicado, porque estamos hablando de seres humanos. Entonces, que puedan haber excepciones, pero no puede ser la regla. Porque no se trata de cualquier cosa. Porque podemos comenzar, no, porque es que aquí hay mucho debate sobre el tema del aborto. Yo estoy contra el aborto. Pero porque soy fanático del derecho a la vida. ¿Quiere haber excepciones? Vamos a debatirlas y a discutirlas. Pero es que para mí el ser humano, o sea, para mí la pena de muerte es horrible. Entonces, la pena de muerte, tengas tú 70 años o tengas meses de ser concebido, para mí es difícil. O sea, es difícil concebirlo como un concepto, como principio de vida. Bajo las 3 causales. Las políticas públicas son sumamente delicadas porque tú no sabes en qué comienza y en qué termina. Tú puedes comenzar con el feto, pero lo puedes terminar después en la pena de muerte porque te cortaste una uña. Entonces, eso hay que tenerle mucho cuidado. Y son temas a los que yo llamo los temas europeos. ¿Y por qué los llamo los temas europeos? Bueno, pues esos son temas de primer mundo. Esos son temas de países desarrollados. Pero yo tengo un problema grave en Venezuela de embarazo precoz. Tengo problemas graves en Venezuela de abusos sexuales a menores. Entonces tengo tantos graves problemas adelante que para poderme ocupar de esos tengo que ocuparme de unos primeros. Porque si yo autorizara en mi gobierno y promoviera, pues eso es por ley, eso debería ser un tema del Parlamento, no del Ejecutivo Nacional. Pero si yo por mi gobierno autorizara ese tipo de cosas o promoviera ese tipo de cosas, no sé en qué pararía porque yo no tengo Estado. Porque todo merita un control. Entonces hoy hablarte del aborto o autorizarte el aborto sería una gran irresponsabilidad, porque no existe Estado para controlar las causales del aborto. Entonces lo que estaría autorizando es una carnicería general. Entonces eso es un tema serio y muy delicado. A lo mejor cuando la gente está en otros países puede tener esa discusión a otros niveles porque tienes un control pre y postnatal de primera y tienes una cantidad de elementos. Pero imagínate, es delicado. El matrimonio igualitario, la unión cívica entre personas del mismo sexo. La unión civil de personas del mismo sexo, para mí, eso lo aprobaría sin ningún tipo de problema. Dos personas que quieran unirse y quieran, y además que me parece que estamos muy atrasados en esa materia, fíjate. Porque eso lo tiene ya Colombia, lo tienen otros países. Y esa unión me parece que es correcta, porque aquí están ocurriendo muchas cosas de parejas que han pasado el tiempo juntos, de mucho tiempo, y terminan entonces y no hay comunidad de bienes, no hay derechos entre ellos. Entonces la cosa termina mal y dejan ya entonces solo a una persona. Hay muchos problemas que se están derivando que no existe. Fíjate que ahí soy más hacia allá. Pero fíjate, cosas que puedo hacer. Pero las cosas que me da miedo aplicar porque no sé cómo controlarlas y no sé cuáles pueden ser sus consecuencias. Porque recordemos que Venezuela está con el Estado desmantelado y eso es muy grave. ¿Cómo enfrentarías los problemas de contaminación que vive hoy día el lago de Maracaibo, la deforestación del Amazonas y la destrucción de las tierras por parte del arco minero? Bueno, súmale el lago de Valencia y toda la cuenca y el sistema que termina en el tema del acueducto regional del centro y en el agua que estamos tomando. O sea, es decir, es un problema macro. El problema ambiental de Venezuela es muy grave. Ayer veía en la cumbre de la Amazonía que los países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, pudieran estar formando un gran sistema de integración y protección. Yo creo que eso es lo correcto. Mientras más integrados, mientras tengamos unas instituciones superiores a nivel latinoamericano y autoridades de la Amazonía, yo creo que eso tendremos que hacerlo. Tenemos que ser unas autoridades del Amazonas que vayan más allá de las fronteras nuestras. El tema de los garimpeiros, bueno, es un problema de Brasil, pero que nos contagió a nosotros y no había llegado Chávez. Es decir, y por supuesto después viene lo del arco minero y la violación de todos los derechos ambientales. El problema de contaminación del lago de Valencia y el problema de contaminación del lago de Maracaibo.
y los problemas secundarios que eso genera, no solamente en los pueblos originarios del Zulia, sino también en todo el sistema del acueducto regional del centro que se está contaminando. Taguayguay, por ejemplo, que tiene trasvases con todas estas cuencas del lago de Valencia, pues es un sistema prácticamente interconectado, diseñado en los años 60. Y tenemos todo ese sistema en ruinas. A mí me preocupa muchísimo ese tema. Y yo creo que sí, que deberíamos ir a un plan de deforestación cero, debemos ir a un sistema de protección y buscar las mejores tecnologías en el mundo de saneamiento que hoy existen. Es decir, hay ciudades en el mundo donde han saneado sus ríos. Lo que pasa es que nosotros tenemos el terrible caso de Jacqueline Faría y aquella promesa de que se iba a venir a bañar Evo Morales al río Guaire. Y bueno, aspiro que el presidente Evo no vaya a bañarse en el río Guaire porque no le va a ir muy bien. ¿Qué políticas implementarías para la protección del ecosistema de Venezuela, que también está ligado a todo este tema? ¿Y cómo haríamos para que Venezuela explotara el maravilloso país que tenemos y que podamos comenzar a vivir más del turismo y no del petróleo? Bueno, fíjate, yo creo que el petróleo del siglo XXI es la educación. Yo vuelvo otra vez, porque tenemos que prepararnos para recibir turistas y tener una gran industria turística. Pero yo quiero que el principal eje de desarrollo de los venezolanos sea el talento de los venezolanos. O sea, porque, bueno, debemos tener un turismo responsable, debemos tener un turismo ecológicamente responsable. No es que vamos a entregar todas nuestras playas para que monten unos macrohoteles y unas cosas, porque entonces caemos en el otro extremo, de no dejar hacer nada y tener todas las playas abandonadas, a tener unas infraestructuras que violen derechos ambientales y que acaben con todo. No, ya va. Todo a su tiempo. Yo creo que diversificar el petróleo es diversificarlo hacia el talento de los venezolanos. Es decir, que sea nuestras patentes, nuestra capacidad de innovación, nuestra capacidad creativa, sea el primer ingreso de los venezolanos. Yo sueño esa Venezuela. Aparte de eso, por supuesto, yo creo en el turismo. Pero yo creo también en el comercio que puede haber a través de los ríos de Venezuela. Existía en la colonia y no es posible que hoy no exista. Y lo segundo es que estamos frente al centro del comercio más importante de América Latina, que es el Mar Caribe. Pero yo creo muchísimo en el tema ecológico, en la preservación de las faunas, de la investigación científica. Yo creo que las universidades deben abocarse muchísimo a este tema. Yo entregaría mucho el tema de Imparques, por ejemplo. Imparques yo lo entregaría a las universidades, para que sean las universidades y los departamentos de investigación, biología, geografía, física, química, etcétera, que estén de la mano de los parques nacionales. Yo creo que la integración de la educación con nuestros parques nacionales debería ser fundamental. Yo creo en esa desconcentración de burócratas a que sea más bien un parque nacional útil, que esos parques nacionales sean un gran salón de clases para nuestros biólogos, para nuestros científicos, y que sean ellos quienes los cuiden. Es decir, entregarle a la academia el manejo también de nuestros parques nacionales y que sea personal calificado el que esté ahí permanentemente. Bueno, ya para concluir, pues te invito a que le hagas un llamado a todos los jóvenes a que participen en los procesos electorales y en la política, que no vean la política como algo aislado que solo le corresponde a los políticos, sino que más bien es un derecho y un deber que tenemos todos como ciudadanos. Si no haces nada, pues vendrán otros y lo harán por ti. A una generación completa nos costó, perdimos nuestra juventud prácticamente por no haber hecho nada y ser apáticos. La política te toca la puerta todos los días para tu casa, para tu emprendimiento, para tu esperanza y para tu futuro. Pero la única manera de salir de esta pesadilla es a través del voto. El voto es la única manera de que salgamos sin traumas de esto. Un golpe de Estado, una invasión o cualquiera de esas vías sería muy traumático para nuestra gente porque los más pobres, que son la inmensa mayoría de los venezolanos, son los que más sufrirían. Así que para crear un gobierno estable tenemos que hacerlo por vía de lo que es más difícil, los argumentos, conversar, dialogar, ponerle atención al país, que nos duela Venezuela. Aquí hubo una generación que se entregó a que tuviéramos independencia. ¿Y por qué no puede tener una generación que se aboque a que tengamos desarrollo? Entonces yo los invito a toda esta juventud a que nos sumemos por una gran cruzada a favor de la educación.
a favor de nuestra formación, de que nos volvamos más fuertes a través de nuestro intelecto, de nuestra capacidad de hacer las cosas y de que podamos ejecutarlo esto con mayor eficiencia. Yo tengo mucho optimismo en la capacidad de creatividad y en la inmensa, además inmensa capacidad de trabajo que tenemos los venezolanos. Así que es mucho, no solamente los venezolanos que están aquí en Venezuela, sino los venezolanos que están hoy en todo el mundo, que no están en su tierra, pero están conectados de corazón con nosotros. A todos tenemos que unirnos, y tenemos que unirnos definitivamente, sea usted rojo, sea usted azul, sea usted blanco, sea usted naranja, sea usted de lo que sea, tenemos que unirnos para salvar a este país, que es el mejor país del mundo. Así que tenemos responsabilidad. Y lo primero es rescatar el voto. Que en el siglo XXI estemos discutiendo si va a haber voto o no, por Dios, eso es una cosa absolutamente atrasada. Así que, chacha, sin caer en provocaciones ni en espantavotos, porque por ahí nos van a lanzar varios espantavotos. Así que nada de eso, a votar y a prepararnos y a ver los programas, las propuestas que cada persona tenga y la capacidad que tenga de unir o desunir a los venezolanos. Un abrazo para todos. Saludos al MAS.